Continuamos nosotros con más de Primera Página. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbeitia, presente con nosotros. Diputado, hablar de corrupción a veces nos sitúa en un terreno bastante endeble, por así decirlo. Hay denuncias de lado y lado. Desde la oposición denuncian a figuras del gobierno nacional como corruptas, desde el gobierno denuncian a figuras que también son gobierno de la oposición también como corruptas. Hay investigaciones a destacar por todas partes, investigaciones, algunas que se adelantan, otras paradas, algunas con resultados, otras sin resultados. Uno de los casos que más ha sonado recientemente, el cadivismo. Más de 20.000 millones de dólares estafados a la nación y todavía no se conoce el nombre de las empresas. Imagínate en una democracia sólida y seria, donde las instituciones funcionen, que un exministro ahora, como el señor Giordani, que tenía más de 10 años en el gobierno, coordinador de la materia económica del país, que diga que se robaron más de 20.000 millones de dólares y que no haya habido ningún tipo de activación a una denuncia tan seria como eso. Y no es porque no hay una ley, las instituciones funcionan y deberían funcionar. Ese señor dijo una denuncia viniendo desde el mismo gobierno siendo ministro y no ha habido la forma de que se haga una investigación seria. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares, un poco menos de las reservas internacionales del país. Y es bueno que la gente sepa que cada dólar que se lleva a la corrupción es un dólar menos para los hospitales, es un dólar menos para las vías de comunicación, es un dólar menos para la importación de alimentos. Y cuando tú ves en la historia de estos años los desastres y las denuncias de corrupción, desde el Fonden, desde aquel ministro Tobías Nóbrega, desde las notas estructurales, el Plan Bolívar 2000, el Banco Industrial de Venezuela, el Banco del Pueblo, el Banco de la Mujer, Cadivi. ¿Y por qué no se están investigando todos estos casos? Porque el gobierno no tiene la voluntad política de investigarlo. ¿Y ustedes en la Asamblea Nacional? Bueno, se llevan las denuncias a la Comisión de Contraloría, ellos tienen la mayoría y no se quiere investigar absolutamente nada. Aquí no ha habido voluntad. Y óyeme una cosa, no solamente es el corrupto el que agarra el dinero y se lo lleva al bolsillo. Los altos jerarcas de un gobierno, un presidente de la República, debe dar con su ejemplo, el control del gasto público, de austeridad. Desde el fallecido presidente Chávez hasta la fecha, ahorita que está el presidente Maduro en Miraflores, los dos presidentes no han tenido ningún gesto de austeridad y humildad en el manejo de los recursos del país. Para que tengas una idea, el presupuesto del señor Maduro para este año tiene nada más para viáticos y viajes al exterior 8 millones de dólares. Ahora, diputado, usted habla de voluntad rápidamente y el gobierno nacional dice que hay voluntad para luchar contra la corrupción, caiga quien caiga, ha dicho el presidente Maduro. Han sancionado, por ejemplo, alcaldes como Edgardo Parra, están investigando una ex ministra hasta hace poco de salud en el caso de Eugenia Sader. ¿Hay real voluntad para que se investigue, sea quien sea la persona que haya cometido el delito de corrupción? Y si hay alguien que tenga que ver con la oposición, también tiene que caer. Lo que no es justo es que sean actos de corrupción como por pinza. Hablan de peces gordos. Caso el petróleo de Venezuela, que yo lo digo con mucha responsabilidad. Ese es el imperio de la corrupción de este país. Ahí las licitaciones no se hacen públicas. ¿Y usted tiene pruebas de eso, diputado? ¿Los ha presentado al Ministerio Público? Por supuesto, porque la ley dice que toda licitación y toda venta a proveedores del Estado en PDVSA tiene que salir en un periódico de circulación nacional. Y bueno, yo reto a cualquiera que esté viendo este programa que no me crea, que revise los periódicos de circulación nacional para ver si hay algún tipo de licitación pública llamada abierta y transparente, no solamente nacional, sino internacional. Las compras de armas en el país, los convenios con Cuba, eso no ha pasado por la Asamblea Nacional. Son recursos y recursos y recursos que salen de las arcas públicas y lo que han hecho es llenar muchísimos bolsillos de muchísimos que dicen son revolucionarios y que se han enriquecido bajo la sombra de esta revolución, entre comillas. Hablando de muchísimos diputados, lo que también nosotros tenemos en muchísimas cantidades es participación de nuestra audiencia y Carolina Pereira ya está lista para presentarlas. Carolina. Así es, Gabriel, diputado, bienvenido a Primera Página. Varias preguntas para usted. La primera pregunta es de Alicia Guillén. ¿Cuántas leyes se deben promulgar para acabar con la corrupción? ¿O se debe depurar el sistema judicial por la impunidad de este? ¿Qué le responde? Muy buena pregunta. No es tanto leyes, sino la voluntad. Ya la ley existe. Hay una ley que existe en el país desde el 2003. El señor Maduro tiene una ley habilitante y el Poder Judicial. Buena pregunta.
los funcionarios públicos tienen que dar respuesta, imagen de ética, de respeto a los valores. Y no es justo que hayan magistrados que hayan sido diputados a la Asamblea Nacional. Cuando uno ve esa mezcla entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es uno de los graves problemas institucionales que está viviendo nuestro país en este momento. Luis Naranjo, diputado, nos dice, diputados, ustedes están contra la corrupción, ¿por qué defienden al diputado Juan Carlos Caldera y a Mardo que tienen hechos de corrupción? Bueno, yo no es que defienda a uno u otro, el proceso tiene que ser claro y transparente. Si hay algún tipo de pruebas contra algún diputado, sea quien sea, tiene que ser investigado. Lo que no se puede utilizar son el Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos. Isa nos dice, en Venezuela no hacen falta más leyes, importante es que se cumplan y se respeten. ¿Qué le responde? ¿Usted coincide con ella? Claro, porque el gobierno y en una democracia seria hay instituciones, está la Contraloría General de la República, está la Asamblea Nacional, sí, están organismos ya estructurados. Lo que quiere muchas veces decir el gobierno, en este caso el señor Maduro, que necesitaba una ley habilitante para combatir la corrupción, bueno, es el ejemplo más claro que las instituciones en el país no están funcionando. Bien, diputado, fíjese que hablando precisamente de lo que es el funcionamiento de las instituciones, etcétera, etcétera, mucho se ha dicho que va a ser imposible luchar contra la corrupción en Venezuela realmente si no hay voluntades y acuerdos políticos como en cualquier país del mundo para establecer mecanismos que permitan vía institucional pues luchar contra la corrupción. Además, aunque suene a lugar común o a cliché, pues efectivamente esté donde esté la corrupción. Desde la oposición estarían dispuestos a tener este tipo de conversaciones con el gobierno nacional para adelantar una lucha nacional contra la corrupción. Pero por supuesto, y en la Comisión de Contraloría, si no están empolvadas, como dice mi colega Carreño, están entonces congeladas. Denuncias que han sido llevado, caso Pedeval, el fondo que tenían los trabajadores en PDVSA. Lo que sí hay que decirle a los venezolanos que el país necesita unos ejemplos de ética, de valores, de principios. El corrupto tiene que ser rechazado por la sociedad venezolana. El corrupto no es un héroe. En nuestra sociedad, lamentablemente, el que roba muchas veces es visto como un hombre exitoso y eso es lamentable. El no haber designado diputado, y rápidamente porque nos tenemos que despedir, el no haber designado todavía, no haber habido acuerdo para designar al Contralor de la República, que como sabemos está en estos momentos la Contralora Adelina González de figura encargada, es una muestra de que no se quiere verdaderamente luchar contra la corrupción. Sí, por supuesto. Imagínense, no solamente el Contralor, sino el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene 11 magistrados. Si mientras el gobierno no tenga la voluntad de lograr combatir la corrupción, bueno, en todos estos ejemplos que te he dicho, desde el Plan Bolívar 2000 hasta esta fecha con Pedeval, miles de millones de dólares. Y ahí está un ejemplo claro. Los venezolanos queremos saber lo que dijo Jordani. No solamente los venezolanos de un lado, sino de los otros, sin importar color partidista. ¿Quiénes saquearon a Cadivi y atrás de quién está esto? Si hay privados, ahí tienen también que ir presos. Y hay que tratar de recoger todo ese dinero, que son los que le hacen falta a los hospitales, a las universidades, a la escuela y a todo lo que es la sociedad venezolana. Diputado Berrizbeitia, muchísimas gracias. Gracias a ti.